El problema 2.60 dice, carrera de relevos. En una carrera de relevos, cada competidor corre 25 metros con un huevo sostenido en una cuchara. Luego se da vuelta y regresa al punto de partida. Edith corre los primeros 25 metros en 20 segundos. Al regresar, se siente más confiada y tarda solo 15 segundos. ¿Qué magnitud tiene su velocidad media en los primeros 25 metros? Para solucionar este problema, primero hice un dibujo para poder visualizar bien la situación. Miren que el inicio está aquí en el origen y dice que el primer trayecto lo hace hasta los 25 metros de ida. Entonces miren que la posición inicial en este caso es el origen, 0, y la posición final será 25 metros. Sabemos que el tiempo que dura ese recorrido, lo vamos a llamar delta T1 porque es el primer recorrido, dura 20 segundos. Eso es lo que conocemos. Miren, yo quiero aclarar algo y es que nosotros conocemos que delta T en general es igual a T final menos T inicial. Uno usa esta definición cuando no conoce el intervalo de tiempo, cuando tiene que calcularlo. Es decir, por ejemplo, que le digan inició a los 20 segundos, perdón, terminó a los 20 segundos e inició a los 3 segundos. Uno hace la diferencia y calcula cuánto duró el intervalo de tiempo. Pero en este caso ya nos están aclarando que el movimiento de ida tardó esto en total. Así que ya no es necesario usar esta definición. Eso es lo que quería aclarar. Entonces miren que recordando que la velocidad media en general se define como el cambio en la posición, es decir, el desplazamiento dividido entre el tiempo que dura ese desplazamiento, nosotros podemos decir que para el primer trayecto lo vamos a usar de esta forma. La velocidad media del primer trayecto, miren que hay que aclarar también que la velocidad media es un vector. Aquí el carácter vectorial lo estoy dando cuando coloco el subíndice x, porque estoy diciendo que se mueve en la dirección x, en esa dirección, en la dirección del eje x. ¿Listo? Cuando se trata de vectores en 3 dimensiones, uno tiene que darle el carácter vectorial colocándole una flechita, porque ya tiene más componentes, ya no se puede definir con una sola dirección. En este caso solo es una dirección, así que con la x es suficiente para decir que tenemos un vector horizontal. El signo del vector nos dice si es a la derecha o es a la izquierda. Si es positivo, nos está diciendo que el vector va a apuntar a la derecha. Si es negativo, el vector apuntará a la izquierda. ¿Listo? Entonces, miren que partiendo desde la definición de velocidad media, podemos ya calcular la velocidad media que nos dan o que nos piden. Tenemos que la posición inicial de la competidora es el origen y la posición final en el primer trayecto es 25 metros. Entonces sustituyamos esto aquí. Tenemos entonces que la velocidad media 1 del primer trayecto es igual al desplazamiento en el eje X dividido entre el tiempo que dura ese primer desplazamiento, ese primer trayecto. Entonces, eso se define como posición final menos posición inicial dividido entre el tiempo que dura ese desplazamiento. La posición final es 25 metros, la inicial es el origen y el tiempo que dura es 20 segundos. 25 menos 0 pues nos da 25 metros y dividido entre 20, pues aquí no hemos hecho nada. Al hacer esta división en la calculadora vamos a obtener que es 1.25 metros sobre segundo. Miren, estas unidades surgen de dividir metros sobre segundo. Ahí no se puede operar nada, así que queda señalado. Y pues este es el valor numérico que nos da la calculadora. Y esta es la velocidad media para el primer trayecto. Es un vector que nos está indicando que se mueve a la derecha, en promedio con 1.25 metros sobre segundo a la derecha. Pero a nosotros nos piden la magnitud de la velocidad media. Entonces aquí yo quiero recordar la definición de magnitud para un vector en 3 dimensiones. La magnitud de un vector, en este caso estoy colocándole el vector velocidad media para que concuerde con esto. Si estuviera en 3 dimensiones, se lo define de esta forma: la raíz cuadrada de cada componente del vector al cuadrado. Miren, esta es la componente en x del vector al cuadrado, la componente en y del vector al cuadrado y la componente en z del vector al cuadrado. Pero como este es un problema de una sola dimensión, es decir, solo tenemos componente en x, nosotros obtenemos que cada una de las otras componentes vale 0. Esto vale 0, ¿cierto? 0 al cuadrado da 0 y por lo tanto acá tenemos solo ceros. Los ceros en una suma no afectan en nada, así que todo esto se reduce a esta forma de aquí, porque lo demás es 0. Miren, entonces solo nos queda raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado. Y eso pues es la magnitud de la velocidad media del primer trayecto.
Estos palitos pues nos simbolizan la magnitud. Ese es lo que se suele usar, la magnitud del vector. Magnitud del vector. Es como el símbolo, digamos. Nosotros sabemos de matemáticas, aquí lo voy a escribir, que si tengo la raíz cuadrada de una cantidad al cuadrado, cualquier cantidad al cuadrado, eso es igual al valor absoluto de esa cantidad, ¿sí? Al valor absoluto de esa cantidad. Así se define la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de una cantidad al cuadrado es el valor absoluto de esa cantidad, es decir, que siempre será un valor positivo. En ese orden de ideas, yo tengo aquí, miren, la raíz cuadrada de la componente de la velocidad 1 al cuadrado, de la velocidad media 1 al cuadrado. Aplicando la definición, pues vamos a obtener que es el valor absoluto de la velocidad media 1 en la dirección X. Miren, y pues reemplazando ya el valor que tenemos, colocamos aquí, miren, velocidad media 1 vale 1.25 metros sobre segundo. Pero el valor absoluto de un número positivo es el mismo número positivo. Así que este es la magnitud de la velocidad media. Aquí la diferencia, ¿cuál es? Que esto de acá, cuando tenemos la velocidad media 1, es un vector. Esto es un vector. Nos está indicando como que apunta a la derecha porque es un valor positivo. Pero aquí ya es una escalar, es decir, esto es un número. Solamente nos da el valor numérico, no nos está diciendo hacia dónde apunta el vector. Solo nos dice el qué tan grande es. ¿Listo? Nos está diciendo que el vector de la velocidad media 1 tiene un tamaño de 1.25 metros sobre segundo, más no nos dice si apunta a la derecha o a la izquierda. ¿Listo? Mientras que el vector sí nos está diciendo que apunta a la derecha en este caso porque es positivo. Eso, yo creo que con eso ya está. Esa sería la velocidad media para el primer trayecto. Luego dice el inciso B, dice, y en el regreso, es decir, cuando está aquí y se mueve hacia el origen. Aquí miren que ahora la posición inicial es esta y la posición final es el origen, porque ahora nos está diciendo que consideremos solo el trayecto de regreso. Posición inicial, posición final, eso es lo que va a cambiar. Si hacemos esos cambios, pues vamos a obtener un valor negativo. Ahora que lo escriba acá o que lo muestre, se van a dar cuenta. Miren que la velocidad media 2, es decir, la velocidad media del segundo trayecto, es igual a posición final menos posición inicial, lo mismo que antes, dividido entre el tiempo 2. El tiempo 2, el problema lo da, el tiempo que tarda en regresar, dice que toma más confianza y tarda 15 segundos ahora en regresar, desde los 25 metros hasta el origen. Entonces el tiempo va a cambiar. Vamos para acá. Bueno, entonces miren que la posición final ahora es el origen, porque inició en los 25 metros y llega al origen de coordenadas donde inició la carrera, digamos. Entonces la posición final es 0 metros y la posición inicial es 2,25 metros. Entonces miren que al restar 0 menos 25, pues obtenemos menos 25 metros, un valor negativo. Y el tiempo que tarda ese trayecto pues es 15 segundos. Al hacer la división en la calculadora, obtenemos menos 1.67 metros sobre segundo. Miren que ahora tenemos un vector negativo. Nos está diciendo que apunta a la izquierda, ¿sí? Un valor negativo nos está diciendo que apunta a la izquierda. Y tiene sentido. Miren el problema acá en la figura. En el primer trayecto se movía a la derecha. Por eso la velocidad media era positiva, porque apuntaba a la derecha. El movimiento se hace a la derecha. Ahora se hace a la izquierda, por eso es negativo. La velocidad media nos indica la dirección de movimiento. Miran, como se mueve a la izquierda será negativo. ¿Sí se entiende? De regreso. Positivo a la derecha. Así se identifican los vectores. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Que se mueve inicialmente a la derecha, por eso nos dio velocidad media positiva. Y luego, de regreso, pues se mueve a la izquierda, por eso tenemos una velocidad media negativa. Y pues el valor numérico es un poco mayor porque miren que tardó menos tiempo en recorrer los mismos 25 segundos. Ahora tardó 15 segundos nada más. Y antes tardó 20. Por eso la magnitud va a ser más grande, miren. Si calculamos la magnitud del mismo modo que antes, el valor absoluto de menos 1.67 pues es ese número pero positivo, ¿cierto? El valor absoluto de un número siempre es el mismo número pero positivo. Entonces miren que de aquí comprobamos que la magnitud de la velocidad media ahora es mayor, es decir, se anduvo más rápido, tardó menos tiempo en recorrer los mismos 25 metros, pero ahora el signo menos nos está indicando que se movió a la izquierda, que la persona o la competidora se movió a la izquierda, un poco más rápido.
Esa sería la solución para el inciso B. La magnitud de la velocidad media es 1.67 metros sobre segundo. ¿Sí? Ojo con los signos. Esto es un valor escalar, siempre va a ser positivo, escalar, mientras que esto sigue siendo un vector. ¿Listo? Ojo, tienen que tener cuidado con eso. El inciso C pregunta, ¿cuál es la velocidad media para el viaje redondo? Es decir, para el viaje total. Miren que en total, tomémoslo, borremos aquí, inició en el origen, aquí inició el problema, y el viaje redondo pues es el que va de ida y vuelta, y la posición final pues será también el origen, dirán, posición inicial origen, posición final origen. ¿Y cuánto tiempo tardó? Pues nosotros sabemos que de ida tardó 20 segundos y de vuelta tardó 15. ¿Cuánto tiempo tardaría? Pues la suma de los dos tiempos, que sería 20 más 15, 35 en total, ¿cierto? Entonces con eso tenemos que calcular la velocidad media. Vamos por acá. Si se ponen a analizar, sabemos que va a dar 0 de una vez. Miren, la posición final es el origen, porque al final llegó a la meta, al punto de partida, mejor dicho. Y la posición inicial, pues también es el origen, porque desde ahí inició a correr. El tiempo total sí será la suma de los dos movimientos. El movimiento de ida tardó 20 segundos y en el movimiento de vuelta tardó 15 segundos. 20 más 15 da 35 segundos. Pero aquí 0 dividido entre 35 nos da 0. Así que la velocidad media es 0 metros sobre segundo. ¿Listo? Y si calculan la magnitud, pues también les va a dar 0 metros sobre segundo. Ahí no hay nada que hacerle. Miren, esa es la solución para el inciso C. Y aquí luego nos preguntan por la rapidez. Y aquí tenemos que diferenciar entre rapidez y velocidad. Miren que la velocidad media involucra posición final y posición inicial. Así se define. En cambio, la rapidez, que yo la voy a simbolizar de la misma forma, pero sin el subíndice x. Mire que el subíndice x me da el carácter vectorial. Cuando se trata de rapidez, estamos hablando de un escalar, así que no es necesario colocarle la dirección en la que se está moviendo. Simplemente necesitamos, para decir la rapidez, para definir la rapidez, necesitamos la distancia que recorre y el tiempo que tarda en recorrer esa distancia. Miren. Esto es un escalar, por eso la rapidez es escalar, mientras que acá tenemos un vector porque esta cantidad de aquí es un desplazamiento y eso es un vector. Por eso yo digo que la velocidad media es un vector. Hay que diferenciar eso, ¿no? La velocidad media es un vector, mientras que la rapidez media es un escalar, que involucra la distancia recorrida. En cambio, la velocidad media involucra vectores, posición final y posición inicial, o el vector desplazamiento, como se llama en sí. Entonces miren, nos preguntan acá, ¿y su rapidez media para el viaje redondo? Miren que para el viaje redondo habíamos obtenido una velocidad media 0, ¿cierto? Para el viaje redondo la velocidad media es 0, pero la rapidez no va a ser 0, porque tenemos que considerar la distancia que recorrió en el viaje redondo. Si de ida recorrió 25 metros y de vuelta recorrió los otros 25 metros, pues en total serán 50 metros. Y el tiempo que tardó pues será la suma de estos dos tiempos. ¿Listo? Eso lo escribí acá. Vamos a verlo. Aquí está. Entonces, la rapidez media se define como la distancia recorrida dividida entre el tiempo. Pero esta distancia total yo la puedo dividir en los dos movimientos. En la distancia que recorre cuando va y más la distancia que recorre cuando vuelve. Y lo mismo para el tiempo de ida más el tiempo de vuelta. Ese es el tiempo total. Sabemos que de ida recorrió 25 metros y de vuelta también recorrió una distancia de 25 metros. Recuerden, las distancias son escalares, solo nos interesa qué tanto se movió, no hacia dónde. Eso es el significado de un escalar, pues en este caso, ¿no? De la distancia. Nos interesa el qué tanto, no el hacia dónde. ¿Listo? Entonces miren que recorrió 25 metros de ida y 25 metros de vuelta. El tiempo de ida era 20 segundos, el tiempo de vuelta 15 segundos. La distancia será 25 más 25, eso es 50. Y 20 más 15 segundos da 35 segundos. Al hacer la división, obtenemos que la rapidez media total es 1.43 metros sobre segundo. La rapidez es un escalar. Esto es un escalar. Aquí la velocidad media, miren, es un vector. Es el vector 0 en este caso, ¿sí? Entonces miren la diferencia. La velocidad media total en el viaje redondo nos dio 0, mientras que la rapidez media total nos da 1.43 metros sobre segundo.
son diferentes. Conceptualmente son diferentes y en este caso numéricamente también son diferentes. Pueden haber situaciones en que el número sea igual, pero tenemos que diferenciar en que uno es un vector y el otro es un escalar. Hay que tener muy claro eso. Bueno, y eso creo que es todo por este problema. Espero que haya quedado claro. Por favor, si les gustó, déjenme un like y suscríbanse, que eso me ayuda bastante a continuar. Muchísimas gracias y hasta luego.